Ah, listo, lo pones en un... No, yo creo que es la misma pregunta que hay en los casos de investigación de STEP. Es, cuéntenos la historia de la empresa, ¿sí? Y esa se le puede preguntar a una sola persona inclusive, o no, mentiras, uno no sabe. Y vaya pensando en la medida que usted, digamos, desde que empezó hasta ahora, y vaya pensando en los diferentes hitos o momentos claves como que han sido importantes para, o que han contribuido a que la empresa esté como está ahora, ¿sí? Sí. Esa es como la primera pregunta de los casos de STEP de hace N años, porque entonces así ya uno por lo menos tiene un poquitico más de contexto, entonces uno puede armar como el árbol para entender quiénes han sido los inlos y quiénes no, quién ha salido, quién ha entrado. Listo. Porque puede ser que encontremos familias que nada que ver, o sea, donde los inlos... Sí, por eso, si cuenta la historia y no pasa nada con los inlos, ni los menciona, entonces es importante en el 90 que murió mi papá, hicimos el proceso de sucesión y sigue, y no cuenta nada de los inlos, hay que sacarlo. O hay que preguntar, bueno, usted, a través de esto, usted no ha hablado nunca de las esposos, ¿sí? Entonces, por qué no? Entonces ellos pueden decir, no, porque nunca les interesó, porque siempre estuvimos, porque nosotros por política de un principio nunca se han involucrado, porque nunca les ha interesado realmente, porque es que puede haber unos que simplemente no les interesa. Listo. ¿No? Y muy probablemente si son empresas de pronto latinoamericanas, siempre han sido los hombres los que han estado ahí o los hijos hombres los que quedaron heredando, entonces heredando el liderazgo, porque no necesariamente la empresa. Mejor dicho, en fin, hay muchas cosas, pero se necesita primero un tipo de contexto para que uno además le vaya dando herramientas para poderse agarrar un poquitico de cosas. ¿Sí? Y porque además ella va a tener una secuencia de preguntas que lo que va a pasar muy probablemente, que es lo que siempre pasa cuando uno hace entrevistas, es que cuando toca un tema, uno dice, esta es la pregunta 6, entonces venga, de una vez aprovecho para no volver, ¿sí? Y entonces uno tacha la pregunta 6 y se la hace ahí mismo y después dice, bueno, regresemos a este punto. Y es que no son preguntas, sino así como lo plantea Ana, como diciendo, ¿y qué del gobierno corporativo? Entonces, no, es como parecen cerradas. Sí, exacto, sí, exacto. Cerradas, no es historia, sino cerradas. Sí. Y empieza a contar, y entonces si dice, pero tienen junta de socios, entonces uno empieza a preguntar ahí, y la junta directiva, y empieza, pues yo escribía, y pues iba leyendo como los ítems, y lo que dice Ana, iba tachando y decía, no tiene, y como se estaba grabando, esto no tiene, esto ya, bueno, como ya hablamos del gobierno corporativo, me gustaría saber de tal cosa, iba como adentrándome a unos, pero se iban surtiendo como temas, más que preguntas, como algunos temas que son importantes de tocar. Sí, entonces, por ejemplo, cuando ella pregunta en esa pregunta 6 que tiene, have you seen any differences in the commitment, attitude towards the business and emotional ownership of his or her descendants compared to those where spouses did not participate in the family business? Ya. Primero que todo, que sí o no, es una respuesta, es una pregunta de sí o no. Entonces, uno puede lanzar primero es gigante la pregunta. Segundo, uno no puede lanzarla así, uno tiene que, ¿no? Otra vez, warm up. Por los laditos. Sí. Exactamente, por los laditos, porque si no, porque para empezar en compromiso, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es emotional ownership? ¿No? Más bien es como, tenemos que ponerle las preguntas de manera que ella pueda ella de manera... Ella va hilando, sí. Exacto, y que sean, sí, que se puedan explicar por ella, por sí mismas. Entonces es como, bueno, porque la segunda, por ejemplo, si no hablan de los siglos, la familia política, entonces a través de esta historia no ha hablado mucho de la familia política, hay como algún hito que los involucre o no sé. Sí, exacto. Sí, quedó así. ¿Por qué? Ni siquiera por qué, ni siquiera así hay un hito, Lina. Tú dices, veo que usted nunca menciona a la esposa, a las esposas, ¿por qué? Entonces, ¿qué va a pasar? La persona va a decir, no, ay, sí, es que no hable, como siempre pasa, por ejemplo, con las mujeres. Con las mujeres pasa mucho que dicen, mire, ella nunca jamás trabajó en la empresa, pero si yo no hubiera tenido a mi mujer, me hubiera pasado esto y esto. Ok, listo. Sí, es que es el tipo de cosas que hay que decirle a Fernanda porque no se pueden perder por hacer una lista, porque está demasiado
las Y preguntas. en Pues sí, ese tienes orden de razón. ideas, la uno de cómo usted define a los inlos se quita porque va a contar la historia. Si no los está, pues va a indagar sobre ellos, qué ha pasado. Y ahí dice, sí, en cuanto a la familia política, no, solo está mi esposa, porque ahí no, entonces uno ya sabe si los consideran miembros de familia o no los considera, o bueno, ¿cierto? Entonces ya ahí no habría necesidad, o si los, sí, o familia política. Entonces ahí ya no habría necesidad de preguntar, ¿do you have nicknames for them? ¿Para qué? Sí, no. Esa no. Ahora, si les ponen, exacto, porque es que si tienen unos nicknames, es que ¿por qué va a tener unos nicknames? Y ahora, si los hay, seguro salen. Salen Sí, ahí, en la historia. en No. la- Ay, no, los indeseables, ellos no están, son parte. Entonces, una familia los nombra indeseables, otros no dirán nada, pero no les vamos a decir, ¿y ustedes no tienen un nickname para ellos? No, Perfecto. listo. La otra cosa, pero esperen un segundito, solo moción de orden, porque yo creo que no podemos irnos otra vez sobre las preguntas de Fernanda. Hemos dicho, tenemos que incluirlas, por supuesto, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que tener es categorías, mejor dicho, es como armar grupos de las cosas que tenemos que indagar. ¿Sí me Como entiendes? O sea, estos son los 5 Exacto. temas que nosotros tenemos que saber, ¿sí? Sí, Pero yo creo que ahí, para eso nos sirven las preguntas, que sería la definición, historia, política, roles y actitudes. Sí, pero otra vez, porque yo creo que, Pero o sea, como, volviendo al tema, acuérdate que este es un paper, entonces nosotros tenemos que tener algún fundamento de algún concepto, teórico. algún constructo. Sí. Entonces, ella de todas maneras, no tenemos que olvidar que psychological ownership, que socio-emotional wealth, o lo que sea que vayamos a tratar de explorar aquí, tiene que estar, digamos, tenemos que hacer preguntas alrededor de esos temas. Entonces, por eso te digo, la categorización no es clasificar las preguntas simplemente, sino clasificarlas a la luz de la pregunta de investigación y de las contribuciones teóricas que nosotros queremos hacer. ¿Sí me explico? sí, Entonces, por Sí. supuesto que la historia, claro, la historia es lo primero porque uno tiene que darle contexto, uno tiene que entender, ¿no? Un poco de dónde viene la familia para poder otra vez darle contexto a lo que sea que se esté investigando, pero la otra cosa es que cuáles son las preguntas asociadas con psychological ownership, porque evidentemente ella quiere saber eso. ¿Cuáles son las preguntas asociadas con socio-emotional wealth? ¿Cuáles serían las preguntas asociadas con, qué más? Con lo que sea que queramos, con commitment, ¿no? commitment y con Sí, con gobierno family business corporativo. commitment. Entonces, otra vez, y aquí es muchísimo más fácil hacer preguntas porque ya no son, cuando uno ve una escala de organizational commitment, por ejemplo, hay unas cosas que son completamente irrelevantes para unos, entonces aquí uno simplemente como le queda uno más fácil decir, pues ya sé que esta persona no trabaja en la empresa, pero puedo preguntarle de una manera distinta lo que sea que tenga que ver con organizational commitment. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí. eso sería más fácil si tuviéramos una categorización a la luz de, ¿no? Sí, estoy hablando mucho. No, Sí, está perfecto. No, está regio, está inspiradísimo. Sí, Sí, súper bien. Espero que estén grabando esta. No, de verdad, porque es demasiada información. No, yo estoy grabando y yo les mando el video. Estás grabando, listo, Sí. listo. Listo, entonces, entonces, otra vez, porque es que acá, otra, mejor porque dicho, entonces la podemos, pregunta de investigación sería, porque es que habíamos dicho que era lo de Mira, la ¿cómo era? pregunta ¿Cuál es quedó el rol así. de los hilos en las empresas familiares? Multigeneracionales y ¿Y cuáles qué son las las variables que han variables que determinado determinan? dicho factores. Listo. Sí, entonces, ¿cuáles han sido los roles y cuáles las variables que los determinan? Entonces, vamos a mirar si esos roles están determinados por el psychological ownership, Ownership. por el socio-emotional wealth, si esto es un antecedente del otro, si, no mentiras, aquí no vamos Pero a hablar eso, ¿no? Sino vamos una a, pregunta. Nosotros, la idea, me imagino que la idea es que las entrevistas son con los CEOs, ¿no es cierto? No, pero también como he dicho, ¿Con por te digo, hilos yo también? creo que esa es otra cosa que también tenemos que definir. ¿Qué me Digamos, parece dado que súper, tenemos sería, esto,
cómo Dale. vamos, quiénes son los entrevistados, cuáles son el tipo de familias que vamos a entrevistar, quiénes son los que vamos a entrevistar, porque además nosotros tenemos que garantizar que haya, digamos, que haya una especie como de triangulación, Ujú. ¿sí? Porque una cosa es el CEO hablando, otra cosa es el suegro, ¿sí me entiendes? La persona misma hablando, ¿no? Porque tenemos que mirar a ver si coinciden, porque, por ejemplo, para eso es que uno pregunta los hitos, ¿no? Porque una familia puede, una persona, un miembro de una familia puede ver un hito de una manera y después otro vuelve y dice el mismo hito y uno dice, listo, esto fue súper importante, pero después otro dice otra cosa o lo dice de una perspectiva distinta y es el tipo de cosas que uno compara y que uno encuentra. Listo. Por eso es que es Entonces, chéverísimo entrevistar. no, pues mija, hágale. Pues no, ¿qué? Sé que tiene tanto tiempo, hágale. Eso es lo que Porque toca. lo que yo creo es que, pues, a ver, no, Pero Lina, yo sí creo genuinamente, pues digamos, yo no sé, ellas dónde están, dónde vive Fernanda, ¿en Cali? en Bogotá, En Bogotá, ah, ok. creo, o Cali, Bogotá, ¿no? Pues No, yo Pero sé que ¿ustedes no Catalina creen que alguna es debería involucrarse de alguna manera como involucrarse, en las entrevistas? ¿Están en las entrevistas? yo creo que sí, una de de nosotras. nosotras. Ah, es que otra cosa que yo digo y yo siempre le recomiendo a mis estudiantes es que cuando ellos van a hacer entrevistas, por lo menos vayan 2 personas. Porque una cosa es, digamos, una persona ve las reacciones de la otra persona y uno toma notas. Ok, ¿Sí? Y uno ve los sesgos del otro entrevistador y uno completa las ideas, ¿sí? Y a veces uno está estresado como entrevistador principal y el otro le alcanza a decir, no, pero bueno, déjame un segundito explorar un poquitico sobre ese punto que acabaste de decir. Entonces así se ayuda a uno, ¿no? O hay uno tachando para que uno no se le vaya a saltar una pregunta, ¿sí? ok, pues ahí está Catalina. No, mentiras, pues yo podría revisar con agenda, lo que pasa es que pues habría que coordinar, digamos, las agendas de ellos con mi agenda y con la agenda de los entrevistados. De No, pero pronto es que el podría punto ser, acá es que, o mejor dicho, es como decirle, nos estresa un poquitico, porque otra vez, si ellos tienen una agenda, lo que tenemos que hacer es que nos la digan y yo puedo estar en unas, Jenny de pronto puede estar en algunas perfecto, y tú puedes estar en las otras. Si me hago, ok, es porque son en sí, Zoom, me imagino que no van a ser personales, sí, sí, sí. porque si No, son yo en creo que Zoom es eso se puede facilísimo. manejar. Exacto. Listo. Y lo otro es también, bueno, tocaría entonces mirar como el nivel de, o sea, de cuántas personas podríamos contar por empresa, porque donde tuviéramos, por ejemplo, CEO, eh, generación nueva y generación antigua, o sea, eso sería o sea, sería súper bacano una triangulación así. Pero pues, mejor dicho, yo creo que soñemos pensando como en la investigación ideal de todo eso, igual ella nos irá diciendo sí, no, pero yo estoy segura que puede salir de verdad una cosa súper chévere y puede que tenga todos esos sesgos, pero pues Fernanda es juiciosa, o sea, digamos, yo le tengo fe, ella es juiciosa, ella se da la tarea, ella manda, ella está pues en película con el tema académico, aunque pues pues no sepa mucho, entonces yo creo que puede salir algo bien bacano de verdad. Sí, no, sin O duda. sea, Sí, digamos, es solamente una ella sugerencia. es Ella más, vos puede le ser, mandas el libro. Vos le mandas el libro y se lo lee, ¿no? Y entre las tres creo que es muy manejable. O sea, yo creo, sí, yo creo que de pronto podría ser manejable, pero otra vez, y de pronto, ahora es una idea nomás porque de pronto a ellos no les gusta la idea. Y si ellos dicen que no, pues no, eso seguro que sí. quién sabe. Por eso te digo, yo no me atrevo, pero de todas maneras podría ser. Por ahora yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es otra vez tener esas categorías de las cosas que nosotros necesitamos saber Perfecto. y meter, o sea, es como lo que me estoy imaginando es una tabla con 2 columnas. En la Ujú. columna del lado izquierdo está el tema y Y, luego a la derecha ajá, las como preguntas las que hace cosas ese que se tema. necesitan, sí, Exactamente. exacto. Ahora, Y la otra, resaltando y decir, por ejemplo, no hay nada de los roles, entonces, ¿en qué parte voy a meter, digamos, algo de los exacto. roles? A ver, y uno Porque es que esa es listo. la otra cosa que uno siempre ve en protocolo de entrevistas, es tú que ves, esta es la pregunta que nosotros queremos responder, pero puede ser que
cuando ustedes estén en la entrevista, eso no se dé, o Morcho, no se te dé el momento de preguntarlo así. Entonces es como las derivaciones que puede uno tener de las preguntas para que tengan sentido. Ok. Sí. Por Listo. ejemplo, en el caso de Steph se hacía igualito, pero nunca, era sobre sucesión, pero yo nunca le pregunté, ¿se ha llevado un proceso de sucesión? No, sino cuénteme de su historia. Ah, pero fue, o sea, va en tercera generación, sí. Sí. ¿Y su papá ya no va a la empresa? No, ya me nombraron de gerente, pero yo nunca pregunté si había sido la sucesión. Me dijo, para que él me soltara el poder fue muy difícil, a tal punto que tiene 93 años y él sigue yendo todas las mañanas a la empresa porque eso lo hace sentir vivo. Y yo lo meto en todas las reuniones de la junta, pero ya se había dado el proceso de sucesión, ya lo reconocían a él como gerente, pero el viejito se presentaba en la empresa y yo nunca le dije, cuénteme si ha habido sucesión, sí o no. ¿Cómo fue la sucesión? Así no fue, sino fue a través de la historia y el señor se explayaba. Y cuando yo fui a contar el caso, pues yo sí lo contaba académico. Sí, es nuestra responsabilidad organizarlo. Exacto, ya es diferente de cómo se llevó a cabo. Y porque eran un almuerzo, hacían chistes, Silvio estaba ahí, pero yo era la que hacía las preguntas paniqueada porque nunca había asistido a una entrevista. Entonces yo leía pues mi copia, y iba chuleando como dice Ana, y él se saltó, y claro, no era psicorrígida como yo, porque él saltaba de tema a tema. Entonces cuando yo pasaba, como ya hablamos de tal cosa, me gustaría saber, y era improvisando, y yo decía, Dios mío, y fue una hora en la hora del almuerzo. Entonces, pero es así, charladito, y en la Sí. historia puede contar muchas cosas y uno chulea simplemente, pero Y no las además tiene que preguntas. ser 1 hora máximo, pues porque imagínate uno 2 horas, Claro, nadie te va, terminan te va a odiando. quedar ahí hablando, pues a menos que sea tu mejor amigo y que quiera contarte, ¿no? Pero no crean, depende. Yo he hecho entrevistas que duran 2 horas, 2 horas y media. Uf, Porque otra vez se vuelve en conversación. Entonces, por ejemplo, cuando yo hacía las entrevistas de STEP, cuando uno empezaba con los fundadores, olvídense que esas entrevistas van a durar 1 hora. A veces con los mismos presidentes, esas entrevistas duran 1 hora. Ellos les dice uno, y uno les dice de un principio, puede ser que nos demoremos hasta 2 horas, por favor, ¿no? Tenga ese tiempo disponible, y uno empezaba a hacerlas y duraba 2 horas ahí porque era como una conversación como cualquier otra. Entonces, y los señores mayores obviamente cuentan su historia, pues porque son abuelitos, entonces, No, pero no tienen tiempo, mija. por eso, entonces la contaban y duraban, ¿no? 2 horas perfectamente ahí. Y a veces cuando son dos investigadores, y uno ni se aburre y se le pasan esas 2 horas volando. Emotional work. Volando. Bueno, pues no sé si que quieren, si yo, quieren, yo tengo el protocolo de STEP. Entonces lo que podemos listo. hacer es una primera versión con Juan. Juan y yo hacemos la Sí, primera versión. pero esperen un segundito. Entonces, sí, pero yo creo que otra vez, porque el protocolo de STEP, sí, estoy de acuerdo hacer una primera versión, pero también no se les olviden las preguntas de Fernanda. Entonces, yo creo que hay que Listo. tratar de poner hacer esa categorización de cuál es la historia, de cuál es el tema que vamos a mirar. Y yo creo que más bien en los minuticos que nos quedan de reunión, tratar de definir, bueno, cuáles son los temas que necesitamos preguntar. Entonces, Psychological Ownership. Entonces, primero Family Listo, History, Family, los in-laws definition, ¿no? Definition of in-laws. Esa es la segunda. Que ahí miramos a ver cómo lo preguntamos. No es que uno no entra sin of in-laws. Ese es el siguiente. In the family business. O in-laws involvement in the family business. Es que definición es demasiado abrupto. In-laws involvement in the family business. Y las causas. Las causas pues del involucramiento que tienen, sí, porque sí. ha sido súper bueno o excluido, más o menos, o en el limbo. Sí. Pues mejor, sí, porque hay ese tipo de Sí, por eso te digo, es que yo creo que uno de preguntarles así como en seco, no, es más bien, bueno, ¿y cómo ha sido el involucramiento de los esposos
¿no? No, A través porque del la tiempo. primera, cuando decía lo de cuente la historia, listo. Entonces, si aparecen, pues se ahonda en eso. Si no aparecen, entonces ya uno diría, ve, porque en esa historia o en esos Exacto. hitos no se ha hablado mucho de la familia política o de las ¿Por qué? esposas Cuénteme. o esposos. Y ¿Por eso qué? ya da Porque, para... ¿qué ha pasado con ellos? Sí. Eso. Listo. ¿Cuál ha sido su rol Y ya, dentro de la... No, ellos no están, pero desde siempre, o sea, esta ha sido una política. Lo que No, pasa, entonces ahí comienzan a echarte las cuentas de los divorcios, del... así es. Listo, entonces el siguiente tema. No, o sea, de este, no de... family in-laws involvement. Lo que también necesitamos ver si, o sea, si por ejemplo, lo que pasa es que creo que son empresas hasta de 3 generaciones, ¿no es cierto? No sé. Pero entonces, como ver, porque en realidad lo que ella quería ver era que si o sea, que a lo largo de la historia el involucramiento de la familia política ha sido diferente y eso ha tenido impacto en todo este tema de psychological ownership y de socio-emotional wealth. Entonces, uno necesitaría saber cómo a lo largo de la historia, como el impacto que ha tenido los roles de los in-laws como en esa historia. Lo que pasa es que lo que estoy pensando es que si desde que se creó la empresa familiar se sacan a los in-laws, pues uno No, eso no, sí, olvídate, Lina. Eso yo no eso es creo a que partir de la segunda, segunda, inclusive tercera, depende del tercera. éxito y depende de... Todo mundo ha pasado el fracaso. Todo Sí, mundo. Eso nadie Ok. aprende con la experiencia. Entonces habría que mirar como en eras, pues bueno, pues no, obviamente no vamos a preguntar así, pero ver y el otro tema que se me ocurre es que tendría que ser, o sea, habría que tener una entrevista de alguien que conozca la historia, digamos, casi que la haya vivido desde hace mucho tiempo, porque de pronto la historia reciente, pues el CEO pues no le va a importar tanto, o sea, le importará si se meten o no y que si los contrata o no, pero no más, porque ella lo que quiere es como saber si ese, si el ser excluidos ha tenido impacto en lo que hubiera podido ser, y ese hubiera podido ser es que en el pasado pues hubo hacían algunas cosas buenas, me contribuciones, imagino. sí, sí, Eso, las contribuciones. sí. Porque entonces ya voy, factores y en otro lado contribuciones o problemas. Y problemas. Entonces, por ejemplo, cuando uno pregunta desde siempre ha sido excluidos, entonces ahí dirían sí, no, o Sí. ahí ya se podría saber esas contribuciones o problemas. Listo. Y ahí es donde va Socio-Emotional Wealth. Eso es la otra, que yo aquí puse socio-emotional wealth. Como, sí. Ok. Yo no sé si, bueno, no sé, tengo que volver a leer las escalas, pues o el concepto bien para entender de pronto cómo se puede medir y además cuál sería la unidad de análisis. Porque una cosa es que se le pregunte al CEO de familia, o sea, la veo No, más y otra vez, compleja. es como, sí, exacto. Yo también, sí, ¿cuáles fueron los que ustedes sacaron? Aquí están, listo. Family History in los Involvement. Miren, aquí lo tengo yo. Voy a poner en el chat mi categorización. Pin. Factores y contribuciones y problemas están como, le falta identarlo una, porque son identados, son un subtítulo de In-Laws Involvement in the Family Business. ¿Qué tal el Spanglish? ¿Quién está compartiendo? Yo no sé quién Juan es. Manuel. Okay. Mejor dicho, hazle un tap a factores, porque es como de In-Laws. No, estás bien, Andú. Para allá, o sea, un identado. Párate en la F de factores y hazle un tap. Tabular. There you go.
Y un enter en contribuciones. Ahora sí. Eso es. Listo. Entonces, ya, mi idea era, las preguntas van en cada una de esas categorías y yo sí creo que el punto de línea es importante y es lo de SW, mirar si hay relevancia ahí o no hay relevancia ahí. Porque una cosa era lo que nosotros que estamos tratando de plantear al principio y por eso tal vez era que patinábamos y por eso estamos en este plan exploratorio y es que todavía no se sabe mucho de los INLOS. Entonces, de pronto ir hasta socio-emotional wealth. Y además me parece complicado medir el impacto, por ejemplo, de la esposa que está excluida en cómo se sienten los hijos. ¿Sí? O sea, ese nivel de detalle, yo creo que de verdad tendría que ser algo cuantitativo y masivo. O sea, por lo menos ahora es como entender, por ejemplo, si los roles, sí, de dónde vienen, si son de historia, si son, sí, como, no sé. Sí, y la otra cosa es que, otra vez, mejor dicho, o no, ¿saben qué? La otra cosa que tenemos que hacer es coger las preguntas de Fernanda, porque como ella también ya las trató de hacer, y es tratar de ponerlas en cada una, y nosotros en cada categoría, y tratar de hacer la pregunta de una manera que no esté tan sesgada. Exacto. Sí, y menos larga, o sea, y cuál es el efecto y por qué y cuánto tuvo y no sé qué para tal cosa y su relación. Y entonces, no, calmadito, preguntas indagando, o sea, Sí, exactamente. No es como que ya sabe la respuesta. Exacto. Mm. Listo. entonces, bueno, ¿qué hacemos? Ya definido esto, ¿cómo procedemos? Pues yo creo Pues, que comenzar a tratar de hacer las preguntas por categoría, ¿no? Entonces, armar el documentico, lo ponemos en la red y les decimos, ya está ahí una primera propuesta que hacemos con Juan Manuel y ya ustedes le meten mano. Entonces, Ana, ya la tenemos ahí, Lina también, nos faltan listo. tales cosas y ya ustedes le meten mano a algo más estructurado, ¿vale? Listo. Listo, ¿no? Yo empiezo a pensar en preguntas como yo no conozco lo de Mina, no conozco de hilos, Te va a pues tendré inspirar. otra mirada y sí, yo voy a hacer el, el aporte exótico. Entonces, sí, voy como desde lo que a mí se me ocurra, lo que haya leído, también poner la categorización, ya reviso la de ustedes y les pues complemento lo que Sí, porque pueda ahí o puede ser, y otra vez, leemos propongo. el SW1 con una pregunta, con una interrogación, porque no estoy segura de si Listo. eso es en este momento relevante, porque fíjate que yo creo que aquí vuelve a coger relevancia organizational commitment. Lo que pasa es que como estaban en esas escalas, estaba para exclusivamente trabajadores. Cambio uno con preguntas abiertas puede uno mirar, Indagar el compromiso que tiene el individuo. que es un compromiso sí, desde el punto de vista, o otra vez, que uno lo que sí puede concluir en una entrevista es que si uno ve que la persona no le interesa pues obviamente a sus hijos no les va esa persona no le va a inculcar absolutamente nada. ¿O no? O uno puede preguntarlo también. Sí. Sí, está bien. A mí, bueno, sí. ¿Qué? No, es que estoy pensando, por ejemplo, si es el CEO y no es familia, o sea, tendría que ser alguien de la familia y alguien de no familia, porque la percepción va a ser bien diferente frente a los Tiene que otros. ser alguien que tenga un rol en el gobierno de la empresa, en el gobierno familiar de la empresa. Sí, los entrevistados tienen que estar de alguna manera, porque si no, digamos, si es el CEO no familiar, ¿qué vas a ver de los INLOS viejos? ¿No? Y por eso es que yo creo que ese tipo, ¿quién es la persona? Toca, ¿quiénes son los que ella va a entrevistar? Toca pensarlo. Es súper vital, sí. Sí, porque lo que te digo, o sea, el CEO que no es de la familia y le interesa la productividad, ¿vos crees que va a poner a pensar, ay, no, ay, pobrecitos, han sido tan, no? No es tan, pues la política, yo creo que fue Eso algún está así y divorcio. ya. O inclusive, si es una persona joven, digamos, un presidente joven de una generación que lleva, y si 2 generaciones atrás hubo ese protocolo donde decidieron in los out, va a decir, sí, por allá hubo un problema con la esposa de un tío que se divorció. Exacto. No, eso,
fue un rollo, entonces mejor, fue tan terrible que eso mejora ya. Sí, Perfecto que esté así. Yo firmé capitulaciones con mi esposa y salimos de eso. Así como puede haber el otro que diga, no, pues acá a ellos como que no les interesa y yo no he firmado capitulaciones porque todos nos queremos mucho. ¿Quién sabe? Pero bueno. listo. Listo, entonces quedamos con estos temas. Miramos lo de Psychological Ownership, Social Emotional Wealth y de pronto Organizational Commitment, pues es como revisar, pues, que en este Sí. punto no sabemos qué y mirar a ver qué, sí, empezar desde cero. No, pero no es empezar desde cero porque yo creo que ahí están las definiciones de los diferentes Sí. tipos No, y tenemos las escalas y todo. de commitment, exactamente. Eso no es tan difícil porque no es como que, sí, es simplemente una pregunta abierta y ya. No, yo creo Esa que es va a más salir fácil. súper. Yo le tengo fe a esta. Sí, me encanta tu optimismo. No tengo ni idea cómo lo vamos a hacer, pero le tengo fe. A No, Juan que le toca aprender, mirar a ver, porque nos salen con muchas entrevistas y estas son entrevistas de hora y media, 2 horas. Te cuento. Te toca aprender a usar ese software, yo no sé cómo. Que yo no voy a aprender, de una vez les anticipo. A mí me traen los resultados y yo interpreto. Aprender cómo escuchar toda época de horas. No, no tanto, no, porque eso es con transcripciones y después vas a ver, no va a ser tan terrible. O de pronto, no sé de qué estoy Yo me hablando. acuerdo, yo leí los de STEP, cuando leímos los de STEP. Esos fueron Bueno, larguísimos. y la Eran muy transcripción. largos, habían de 50 páginas. Claro. Y la transcripción nos toca a nosotros, me imagino, ¿no? Claro. Ahí. Toca, pero eso con muchachitos de pregrado se puede. Y ellos salen baratos en ICESI. Bueno, No, mentira, saben que las secretarias Sí. son buenísimas. A mí Son me lo hizo buenísimas esta para señora que transcribir. hablaba duro de mercadeo, ¿cómo se Digna, llama? sí, Ella. digna. Ella me hizo a mí un par y Digna ella es y. buenísima. Sí, Y digna además saben que y la otra cosa es Patricia de también. confianza. Es de confianza. Sí. Que Digna y esa es la otra. Patricia son muy buenas. para Mm. la traducción yo también tengo monitores. Para la La transcripción, sí. Y ya lo pasan a 1000 y súper chévere también. ¿Sí? Ah, bueno. Y baratísimo. Ah, bueno, no. Baratísimo. A $3. $3 por hora. Bueno. Aquí no me trabajan ni uno de pregrado. Bien barato por $3 la hora. No, imagínate. Aquí son felices con $3. Si les Me pago manda. 5, mejor dicho, te hacen de todo, modelo. Ay, Jenny, sí me hace reír. Listo. Sí, las cosas que la entusiasman dan una risa. Pero bueno. Bueno, entonces voy a parar de grabar.